Hola, somos María y Juanma, dos almas inquietas y sedientas de verdad. Que la vida, con su mágico misterio, decidió unir en sus caminos. Como bien dice la sabiduría popular, Dios los cría y ellos se juntan. Y así mismo sucedió, porque en la vida todo sucede a través del encuentro entre estos dos vagabundos del Dharma, dos buscadores sinceros recorriendo el mismo sendero, surgió el misterio de la vida y ello dio como fruto unos encuentros, unos diálogos de indagación en los que hacemos un recorrido por nuestros respectivos descubrimientos. En el camino que todos recorremos, el de la vida, y que ahora decidimos compartir desde el corazón en forma de podcast. Somos los vagabundos del Dharma. Oh yeah. Bueno, pues nada, pues eso. Hoy de lo que se trataba un poco era de hablar un poco sobre el tema de pensamientos, emociones, cómo eso lo sentimos también en el cuerpo y cómo vivimos eso en nuestro vivir cotidiano, ¿no? En cómo vamos aprendiendo en la experiencia, ¿no? Porque esto es pues eso, que uno a medida que va uno viviendo, pues va uno aprendiendo, ¿no? Y bueno, es un poco, como ya hemos comentado, pues no nos enseñan a conocernos por dentro, por tanto, llega un momento en el que tenemos que empezar a interesarnos un poco por el mundo interior, porque a veces, bueno, pues nos lo hace pasar un poquito bastante mal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo, en mi experiencia, la verdad que cuando empiezas a, cuando empiezas a conectar más con tu interior y empiezas a entrenar un poco esa atención, que normalmente siempre la tenemos fuera, siempre la tenemos, mm, que se va hacia afuera, hacia el mundo exterior, pues cuando empiezas a llevarla un poco hacia adentro, pues vas descubriendo bastantes cosas, ¿no? Vas empezando a aprender un poco, o bueno, cómo funciona esto de tu mundo interior, ¿no? Y de las emociones, de los pensamientos, y bueno, y te vas dando cuenta bueno, pues bueno, de eso, o sea, las emociones, digamos que yo en mi experiencia, lo que me doy cuenta es de que, a ver, suelen aparecer
como reacciones instintivas que tenemos ante algo. Y como que hay un instinto de supervivencia a veces que nos hace reaccionar de determinada manera, ¿no? Y a través de, bueno, y sentimos a lo mejor miedo, sentimos ante no sé, ante cualquier cosa que nos pase en la vida, ¿no? Algo que no nos esperamos y en ese momento ¡pum!, reaccionamos instintivamente y se nos genera la emoción en el cuerpo, ¿no? Y la sentimos, el miedo, lo que sea, ¿no? Pero hay otros momentos en los que esas emociones pues aparecen en el momento en el que aparecen pensamientos. En el momento en el que aparecen pensamientos y sobre todo no en el momento en el que aparecen los pensamientos, sino en el momento en el que me los creo. En el momento en el que empiezo a creerme mis propios pensamientos, es cuando uno se va dando cuenta de que es cuando me identifico con los pensamientos que aparecen y en ese momento pues el cuerpo reacciona, el cuerpo responde, el cuerpo empieza a sentirlo en el cuerpo, empieza a sentir lo que sea, ¿no? Que estés sintiendo, o ya sea una emoción de las que digamos etiquetamos como positiva o alegría o lo que sea, pero siempre está causada como por un estímulo externo, pero que mi pensamiento empieza a funcionar y, y cuando me creo mis propios pensamientos, pues, se genera la emoción y lo siento en el cuerpo. Y bueno, pues eso, se va dando uno cuenta de que esas emociones pues, muchas veces surgen en el momento en el que me identifico con pensamientos, ya sean conscientes o inconscientes, porque muchas veces estamos pensando y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos pensando. Es como tan automático el tema del pensamiento que como no pongas atención, pues ni siquiera te das cuenta de que estás pensando, pero estás pensando. Y entonces, pues muchas veces no nos damos cuenta, nos pasamos un montón de tiempo pensando y pensando y pensando, pero como no hay atención, no hay nada que esté observando eso que está pasando por dentro, pues no te das cuenta y se generan las emociones y es como un bucle, ¿no? Que va pensamiento, emoción, pensamiento, emoción, pensamiento, emoción y se va, el cuerpo responde a eso y vamos sintiendo todo tipo de cosas. Pero claro, es como que vamos como, como funcionamos como robots, digamos, que no estamos atentos, no estamos presentes a lo que está pasando dentro de nosotros. Y es un poco como que vamos por el mundo como en automático, ¿no? Como sin darnos lo que pasa afuera, me condiciona y ni siquiera me doy cuenta de lo que pasa en el exterior o de lo que pasa en mi interior, me está generando pensamientos y emociones. Entonces soy como un títere, ¿no? Porque no tengo, pues bueno, pues eso, voy como un autómata por ahí, como un robot, que no me doy cuenta de nada. Entonces, pues eso, se va dando una cuenta de que luego otro aspecto que es curioso también, en mi experiencia, es que te empiezas a dar un poco cuenta de lo que es la mente cuando ves los efectos. O sea, eh, que- y que la mente no distingue entre realidad y ficción. O sea, puedes sentir lo mismo ante una cosa, ante un hecho real, que es algo real, o algo que simplemente está sucediendo en tu mente. Que no hay nada en el exterior que esté sucediendo, pero tú lo estás creando en tu mente y lo estás experimentando en el cuerpo, lo estás sintiendo. Entonces, pues es una cosa muy curiosa también, ¿no? La que uno se da cuenta que la mente no distingue entre realidad y ficción, y el cuerpo tampoco. Y, y,
y que se siente igual, o sea, se experimenta igual, o sea, eh, y bueno, y es como también una cosa curiosa, es que es como si todo sucediese ahora, ¿no? Como si todo fuese ahora. Porque yo puedo recordar una experiencia pasada, la traigo al momento presente y la puedo estar reviviendo como si estuviera sucediendo ahora. Y lo puedo estar sintiendo igual que si estuviera sucediendo ahora. Y con el futuro lo mismo. O sea, puedo proyectarme a un momento futuro que no está sucediendo ahora, pero yo lo estoy trayendo a este momento como si estuviera sucediendo ahora y lo estoy experimentando igual que si estuviera sucediendo ahora. Entonces, es como muy curioso, ¿no? Que te das cuenta de las inmensas capacidades que tiene la mente de lo que es una pasada, ¿no? Que todo... y luego te das cuenta también de que cuando la mente está desatada y desbordada y no hay atención, no hay, o sea, la autoobservación no está entrenada, la mente hace contigo lo que te da la gana. Como te identifiques con ella y le des juego a los pensamientos y te los creas, te lleva por donde le da la gana. Y no hay, ¿no? Y te crees todas las películas que te cuenta tu mente, que te cuenta tu pensamiento. Y entonces, pues a veces yo no me di cuenta de esto hasta que empecé a experimentar ansiedad. Yo en mi vida había experimentado ansiedad, pero en cuanto empecé a darme cuenta de lo que era, digo, madre mía, cuando la mente se desata, se desborda y no hay atención y no estás entrenado en el tema de... Pues claro, luego cuando empiezas a sentir emociones que no te gustan y no sabes manejarlas, no sabes cómo manejarlo, no sabes qué hacer, no sabes... y lo que haces es crear más pensamiento todavía. Entonces, pues lo que hace es crear más pensamiento y el pensamiento lo que hace es crear más emoción y el cuerpo reacciona y se crean unos bucles impresionantes en los que la mente lo ha creado todo. A nosotros identificarnos con los pensamientos, nos los creemos y creamos creamos lo que nos creemos. Y entonces, pues, lo experimentamos. Lo Claro. experimentamos y entonces, pues, hasta que no te das cuenta de todo esto y empiezas a ver un poco cómo funciona todo esto de los pensamientos, las emociones, las creencias, la mente también es un mundo el tema de la mente consciente y la mente inconsciente, ¿no? Cómo nos maneja que eso sería para otro vídeo, ¿no? Eso para otro capítulo. Para otro capítulo, ¿no? Pero es como nos maneja el inconsciente, ¿no? A ver, muchas veces estamos pues, manejados por el inconsciente y no nos damos cuenta. Ujú. Y vamos como decíamos antes, vamos como en automático. Vamos reaccionando a las cosas, no somos dueños de nuestras respuestas, de nuestras reacciones, no, y no nos damos cuenta. Y entonces, pues, no sé, no sé cómo lo vives tú un poco todo esto Ujú. en tu experiencia, María. Sí, bueno, bueno, pues muy parecido a como tú lo vives. Digamos que tengo como un ligero, ap- o sea, como una aportación a lo que tú has dicho. Y es como una aportación a través del cuerpo, sí. Es como que yo siento que primero efectivamente viene un pensamiento, o sea, es como si
como si fuéramos como una antena, ¿sí? En el que viene un pensamiento, ¿no? Entonces, como nosotros pensamos que somos el pensamiento, o sea, que ese pensamiento lo generamos nosotros, ahí es donde se produce una identificación con ese pensamiento. Entonces se produce una identificación y ese pensamiento baja de aquí, es como es por aquí es por donde pensamos o donde viene el pensamiento, entonces el pensamiento baja y baja a este nivel, ¿sí? Que es donde se produce la emoción. Entonces en este nivel, que es como una parte del corazón, por así decirlo, en este nivel del pecho, donde se vive lo emocional, que en realidad es algo que nos mueve, nos conmueve. O sea, nosotros nos creemos ese pensamiento, nos identificamos con él y por lo tanto tenemos una reacción, como tú has dicho, una reacción emocional, porque estamos movidos por ese pensamiento. Entonces ese pensamiento nos crea cualquier tipo de emoción, ¿sí? Desde la tristeza, la alegría, bueno, otra cosa ya serían los sentimientos, ¿sí? Que es algo como más profundo, pero la emoción es como si fuera algo que nos mueve. Además, emoción viene de movimiento, algo que te da movimiento, porque se siente, es como una onda en el cuerpo. O sea, que entra una onda al pensamiento y entra una onda más profunda que entra a este nivel del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Nos lo creemos, ¿verdad? Entonces, cuando lo creemos, vuelve a subir para arriba, vuelve otra vez a la cabeza, vuelve otra vez a la mente. Entonces la mente, alimentada por la emoción, pues la mente se vuelve más loca todavía, ¿sí? Entonces es como que le echa gasolina a la emoción. Entonces vuelve a bajar, entonces la emoción se hace todavía más gigante y fíjate, yo misma me voy como emocionando, ¿no? Según lo voy contando, porque este es como un movimiento que se va retroalimentando. Entonces, claro, es como tú has dicho, es una especie de círculo vicioso que no nos deja libertad, porque claro, estamos atrapados a nivel del pensamiento y mucho más atrapados a nivel de la emoción, porque la emoción está más profunda en el cuerpo, está más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, nos toma todo, o sea, toma todo nuestro sistema. Entonces, claro, si no hacemos nada para parar esta pescadilla que se muerde la cola, sí, sí, o sea, si no hacemos nada para mm, bueno, voy a parar a ver qué está pasando aquí. Y fíjate que todas las tradiciones espirituales, todas hablan de lo mismo, de parar la mente, de que son unas técnicas en un principio que se ofrecen para parar, para observar, para atender. Entonces, claro, es como que lo principal es el cultivo de esa atención, porque es como, siento que soy una antena, ¿sí? Entonces, esos pensamientos no son míos, sino que esos pensamientos entran, ¿sí? Entran en base también, no tengo ni idea en base a qué, pero sí que tenemos un cuerpo, que vivimos en un cuerpo y que ese cuerpo ha tenido unas experiencias y esas experiencias yo siento que es como si llamaran un determinado tipo de pensamientos y la mayoría basados en el miedo. O sea, porque fíjate, tú lo has dicho, es como viene un pensamiento y hay una reacción, pero hay una reacción instintiva. ¿Por qué? Porque hay un miedo de que no nos sentimos seguros, de que tenemos que, mm, es como estar alerta, ¿sí? Pero en vez de estar alerta a este movimiento inconsciente y automático, en vez de estar alerta a que es un movimiento automático, o sea, la alerta real es a observar, atender a una capa más profunda de nuestro ser, puede contemplar ese movimiento de pensamiento, emoción, emoción, pensamiento, pensamiento, emoción. Entonces, la única manera es situarse en este observador. Sería como dicen en el Zen, yo doy un paso atrás y observo.
observo la experiencia que me está sucediendo y claro, cuando observas, te das cuenta de que tú no eres eso. Tú no eres ni el pensamiento ni eres la emoción, porque claro, tu yo real es el que está más atrás observando lo que pasa. Pero claro, la emoción, sobre todo, tiene tal fuerza de gravedad que nos lleva, es como un río que nos lleva. Entonces nosotros no, digamos que hay que entrenar mucho la mente y entrenarnos también a nivel emocional para, para no irnos en ese río. Es decir, ok, yo no soy este movimiento, yo soy lo que está detrás, lo que está observando. Entonces, este para mí es como, sería como la enseñanza básica, sí, que nos tendrían, ¿sabes? Como si, bueno, pues igual que nos enseñan matemáticas o lengua o nos enseñan a hacer raíces cuadradas, ¿sí? Y fíjate que no nos han enseñado como a saber cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestra emoción o nuestro sentimiento. Entonces es como algo básico. Y claro, entonces en todas las tradiciones se empieza por ahí, ¿verdad? Como vamos a atender o a cambiar a otro estado de conciencia, sí, que nos libere de ser, como tú has dicho, un robot, una máquina, ¿no? Que es como que una máquina que solamente reacciona. Claro, claro, es así. Lo que pasa es que, claro, somos tan adictos al pensamiento que, que claro, estamos tan identificados con lo que pensamos que nos es difícil darnos cuenta de que hay algo que puede observar el pensamiento. Entonces, claro, a mí esto no me lo ha enseñado nadie, o sea, lo he tenido que aprender yo a base de experiencia también, ¿no? Pero, claro, yo me daba cuenta de que, oye, si lo estoy pasando tan mal y me estoy creando todo este miedo dentro y todas estas emociones y todas estas, ¿por qué lo estoy creando yo? A ver, yo había leído ya algunas cosas sobre el tema de atención y el tema de tal, pero claro, no lo había experimentado en mí, era teoría. Ah, Como normalmente suele ser todo, ¿no? Nos leemos libros y tal y cual, muy bien, tal. Pero claro, cuando luego llega la experiencia y te ves en ella, pues dices, claro, aquí, ahora me doy cuenta de que era el tema este de lo de la atención. ah, Claro, ¿dónde pongo yo la atención? Pues claro, si me estoy generando estados de ansiedad, de miedo, de esto, de lo otro, es porque le estoy dando mi atención a los pensamientos. ah, Claro, pero claro, claro, es te das cuenta de que esa atención la puedes dirigir donde a ti te dé la gana. eso es como si estuviéramos atendiendo ju- a lo que no es real, ¿sí? Bueno, claro que es real que es real que hay un pensamiento y que hay una emoción, pero es como si nuestra atención estuviera en una capa superficial y entonces no pudiera darse cuenta de lo que hay detrás, ¿sí? Detrás de esa onda, que es una onda, un pensamiento entra, una onda, una emoción entra. Entonces, claro, es como que todo eso se lleva toda la atención. Y entonces no hay como esta enseñanza o no nos han enseñado a dar ese paso atrás de, "Oh, yo soy el que observa eso, no soy eso, soy el que está observando". Entonces ya fíjate que al dar ese paso atrás, ya es como si se hiciera un poco de silencio. Ya Claro, hay un movimiento energético en el que ya puedes empezar como a distanciarte un poco. claro. Porque eres el que observa los pensamientos
Él es el que está observando las sensaciones en el cuerpo, la emoción. Claro, te das cuenta claro, la mente o la conciencia, que para mí son sinónimos, no es solo pensamiento. Y como tú bien decías, que no somos los pensamientos, porque los pensamientos vienen y van. Las emociones vienen y van. Los estados emocionales vienen y van. Pero eso que es capaz de observarlo todo, de observar los estados, de observar el cuerpo, de observar la respiración, de observar las emociones, de observarlo todo, siempre está ahí presente. O sea, Así es. es algo que está siempre ahí. Esa capacidad de observación está siempre ahí. Todo lo demás es lo que va cambiando, es lo que, bueno, pues los estados emocionales, luego, las emociones, la respiración, todo eso va cambiando. Pero claro, ese observador que hay ahí, que puede estar ahí presente observando, está siempre. Entonces, Sí, pues siempre y puedes recurrir a observar, a no a desidentificarte un poquito de todo el barullo este de los pensamientos, las emociones y todo eso, y empezar a desidentificarte un poquito y empezar a, como tú dices, a dar un pasito atrás y a poder observarlo, cómo sucede, cómo todo sucede en tu interior y en tu ya, interior, claro, porque al final, bueno, pues hacemos una diferenciación entre lo interno y lo externo, pero al final es como todo uno, ¿no? Entonces, claro. pues Lo que, lo que yo siento es que hay un cambio significativo en nosotros cuando empezamos a vivir eso como una realidad. Quiero decir que empezamos a darnos cuenta de que no somos eso y empezamos una práctica, sí, es como empezamos a una práctica de discernimiento, sí, de decir, vale, ok, yo no soy estos pensamientos, entonces el hecho de observarlo es que es una diferencia brutal, porque claro, cuando tú observas esos pensamientos, lo que pasa es que es como si los interceptaras, ¿sí? De alguna manera lo que haces es que tú observas el pensamiento y como he dicho antes, es como si el pensamiento se produce a este nivel. Y al observarlo, igual que miras las nubes en el cielo o igual que miras un atardecer, o sea, tú lo miras sin juzgar, sí, lo miras que aparece en esta pantalla un pensamiento. Y simplemente si tú no lo crees, como has dicho, Juanma, si tú no crees este pensamiento, no baja más. O sea, es como que no baja, no se convierte en una emoción. Entonces, por eso es como muy importante aprender a ser como un maestro de la mente, ¿sí? Porque la mente es como si está todo el rato intentando que le compres, que la compres. Sí, o sea, viene un pensamiento, ¿no? Y entonces te dice, va, pues fíjate que, ay, qué inútil eres, que, bueno, que no has podido hacer, ¿no? Entonces, claro, está como todo el rato como si fuera un saboteador, ¿sí? Al menos es lo que yo he observado con mi mente. O sea, mi mente es una claro. cabrona, ¿sí? Entonces siempre es como una mente que es como que trata de decirme que lo hago fatal, que mira que hayas metido la pata. O sea, no suelen ser pensamientos de que yo soy aquí una campeona, sino que suelen ser cosas, ¿sabes? Que es como yo lo he vivido como un castigo, ¿sabes? La mente por castigo. Entonces, si yo me he creído todo eso, imagínate, o sea, pues vas por la vida, sí, como si fueras un mendigo, ¿no? Porque si tú te crees todo eso que te dice la mente y que es más que nada un condicionamiento tras otro, pues es como que empiezas a vivir en ese rango de conciencia
Y claro, empiezas si yo me creo todo eso, pues claro, así me ha pasado también, ¿no? Que he entrado en muchas depresiones en mi vida, en muchos espacios muy difíciles, precisamente por eso, ¿verdad? Y como tú decías, cuando lo experimentas, dices, wow, o sea, a mí de vez en cuando, ¿sabes? Porque también en la mente también entran ideas geniales. O sea, no solo es que la mente sea como un recipiente de, de cosas negativas, sino que también vienen cosas muy grandes. Entonces, de vez en cuando a mí me han venido como preguntas, ¿sí? Bueno, pero ¿es para esto para lo que he venido yo a encarnar aquí? ¿Sí? O sea, es que me han venido estas preguntas que son así como unas preguntas despertador, ¿sabes? Las preguntas que te despiertan y dicen, wow, no, no, yo sé que no, yo no he venido aquí a, a creerme que soy un desastre. Claro. Y efectivamente, así es, esa mente, es como que tenemos una mente, a ver, tenemos una mente que es un poco, que es una mente funcional, que es una mente que nos sirve para manejarnos en el día a día y tal, pero por otro lado tenemos una mente parásita, una mente que, disfuncional totalmente, que lo único que hace es crear, pues eso, un parloteo ahí mental, que nos muchas veces pues, pues eso, pues nos lleva a creernos lo que nos está contando el pensamiento y nos creamos pues eso, estados anímicos, estados de ansiedad, estados de depresión, de tristeza profunda, de por lo que sea, ¿no? Por lo que sea que haya pasado o esté pasando en nuestra vida, pues claro, nos estamos contando unas historias dentro que no las estamos creyendo y eso nos genera unos estados emocionales y anímicos y físicos incluso, porque cuando estás muy, muy triste y muy en depresión y tal, estás como muy decaído, como muy sin ganas de nada, como en apatía total, eh, cansancio y tal. Ah, todo eso luego afecta a lo físico también. Entonces, pues bueno, el tema de lo que tú comentabas, nos damos cuenta de todo el condicionamiento que llevamos metido dentro, de todo el tema ese de la mente inconsciente de la que hablábamos, toda esa programación que hemos recibido desde la infancia, es un programa mental, una programación mental que está ahí y que no, a pesar de que nosotros creamos que no controla nuestra vida, pero la controla. Entonces, pues, es un poco como que, pues claro, aquí tendríamos que hablar también del tema de los pensamientos y las emociones, eh, son intangibles, son invisibles. O sea, no los puedes ver, no los puedes tocar, pero las emociones las puedes sentir y los pensamientos los puedes observar, con lo cual ya estamos entrando en el terreno de lo metafísico, de lo que no es físico. Claro, claro, O sea, claro, fíjate, porque claro, por aquí los pensamientos, o sea, los pensamientos mm, es como que se ven, ¿no? En la pantalla, en la pantalla, en una pantalla invisible, se ven como dentro de nosotros, pero claro, la emoción es más fuerte porque se siente. Y claro, cuando ya la sientes, es como una onda mucho más difícil, ¿sí? Es más difícil de manejar claro, que el pensamiento, ¿sí? Porque el pensamiento, bueno, puede ser un pensamiento muy difícil, pero claro, no ha entrado tan profundamente aquí, al cuerpo. ¿Sí? Entonces, claro, yo veo que la dificultad de trabajar con las emociones es que, claro, ya han calado. Es como si aquí hubiera un primer piso, aquí hay un segundo piso, entonces han calado ya al segundo piso, entonces ya es más difícil, ¿eh? Porque, claro, tú como, o sea, cuando te da un enfado, ¿no? Sí, a ver cómo tú, o
O sea, el enfado, digamos que es lo que más rápido se pierde la atención. Yo en mi vida he estado muy enfadada y me he dado cuenta que es lo más difícil, ¿sabes? Porque es tan intenso, una emoción de la ira tan intensa que, claro, se consume toda la atención, porque es unas emociones muy, muy fuertes. Claro. La, Entonces, claro, hay que trabajar mucho la atención, afinar mucho, sí, como para, como para interceptar, ¿sí? En los distintos niveles. No controlar, sino simplemente observar. Observo al nivel de la mente y no darte, es que haya una separación, claro, no es que haya aquí una separación, pero yo lo pongo así como para explicar cómo yo lo siento. Yo siento que hay como un nivel mental, un nivel emocional y que, claro, ese nivel de emoción ah, se necesita un entrenamiento para poder como claro. manejarse ahí, ¿eh? Claro, porque como decíamos, como no nos han enseñado a manejarnos emocionalmente, a gestionar nuestras emociones, pues claro, tenemos que aprender en la práctica, en la experiencia, en la vida, ¿no? Y si es cierto, pues eso, lo que dices, que en el momento en el que se siente esa emoción en el cuerpo muy fuerte, sea la emoción que sea, pues claro, esa emoción hace que perdamos la atención, hace que perdamos la presencia y nos arrastra, esa energía, digamos, que nos arrastra y nos maneja somos presos de esa emoción y, no, Claro, y entonces pues esa emoción nos lleva otra vez al pensamiento y volvemos otra vez al bucle que comentábamos y claro, nos se adueña tanto de nosotros esa energía que nos puede hacer, nos maneja como quiere y podemos hacer acciones terribles manejados por las emociones, porque no hemos sabido gestionar, no hemos sabido controlar nuestras emociones y todos, bueno, en la vida cotidiana pues lo vemos habitualmente, ¿no? Que, que cuando no somos capaces de gestionar nuestras emociones, pues las emociones nos pueden llevar a cometer locuras. Y, claro, y eso, y entonces, pues eso, que el tema de manejar la atención es vital, porque si uno no es capaz de autoobservarse y de darse cuenta de cuando te estás identificando demasiado con los pensamientos y cuando les estás dando demasiado poder y demasiada energía, pues claro, si no entrenas esa autoobservación, esa capacidad de estar presente dentro de ti mismo, de estar en ti, ¿no? Y no manejado por las circunstancias externas, ¿no? Porque entonces, pues claro, te das cuenta que no eres dueño de ti mismo, porque las energías de esas te están manejando, te están llevando donde les da la gana. Entonces, claro, eh, claro, lo más fácil de ver es con el miedo, ¿sí? Porque es como la emoción más básica y ves que todo lo que vivimos, o sea, si entra un pensamiento de miedo y entonces el cuerpo es como que se tensa, o sea, se tensa, o puede llegar a temblar, pero es como que el cuerpo se pone en guardia, en una tensión. Entonces, claro, todas estas cosas que nos pasan, porque claro, el miedo, bueno, pues es como de las emociones más difíciles, ¿sí? Porque tiene una baja frecuencia, es como una onda de muy baja frecuencia que toma todo el organismo. Entonces, claro, es muy difícil, sí, bueno, es difícil mantener la atención. Claro que puedes mantener la atención cuando estás sintiendo miedo, pero claro, el miedo es muy incómodo de sentir.
Claro, sí, que sería lo que como otro. queremos es deshacernos de la emoción como sea. Eso es. Entonces, cuanto más quieres deshacerte de ella, más persistente se vuelve, que es lo que pasa con, igual con los pensamientos, ¿verdad? Dice, jo, yo pues me dedico, entre otras cosas, a la meditación, vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que, o sea, que siempre la gente cuando empieza a meditar cree que meditar es como quitarse de encima los pensamientos. ¿Sí? Entonces te dicen, jo, es que, qué mierda, que no he podido meditar porque he tenido muchos pensamientos, ¿no? Entonces, claro, es porque entras en una guerra, ¿sí? O sea que, claro, tú la atención no es una atención, por así decirlo, de que entres a confrontar lo que pasa, sino que la atención conlleva un proceso de aceptación, ¿sí? Quiero decir que tú empiezas a observar y como con el propósito de no luchar con lo que está sucediendo. Porque enseguida, claro, la gente te dice eso, Jorge, otra vez y me entra un pensamiento. Digo, bueno, claro, es que es un entrenamiento, Claro, porque como estamos acostumbrados a estar en este río de constante pensamiento, ¿sí? No conocemos lo que es como un vacío de pensamiento. claro, es que luego es como que nos peleamos con nosotros mismos, nos Mm, peleamos con nuestros propios pensamientos. No, pues es que no debería estar pensando esto, no, pero tal, ¿no? Es como que no, entramos en una lucha interna, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? claro, 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 Entonces, pues, y eso, y es cierto que a veces tenemos la idea de de que la meditación es como tener la mente en blanco, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, la mente claro, siempre está en movimiento, ¿no? Lo único claro, que podemos hacer es observarla y bueno, y muchas veces también ni siquiera sabemos, porque luego también hay muchas teorías, ¿no? Hay muchos libros que hablan bueno, de pensamiento positivo, de controla tus pensamientos y ujú, controlar tus emociones. Pero claro, uno se da cuenta de que muchas veces la mente es ingobernable. La mente no es, venga, voy a ponerme a pensar en esto. Voy a cambiar este pensamiento por otro. Eh, claro, fíjate, fíjate, porque esto quiere decir como si nosotros, si nosotros creyéramos esto, es como si nosotros somos los que creamos los pensamientos y vale, nosotros podemos crear pensamientos buenos. Es verdad que nosotros podemos focalizarnos, focalizar la atención y intentar crear bueno, como una corriente de pensamiento, pero es que nosotros no creamos los pensamientos. O sea, tú no creas tus pensamientos. claro, es que llegamos, te das cuenta en la experiencia, te das cuenta de que no hay un pensador que esté creando pensamientos. Eso, Los pensamientos eso simplemente es. vienen, suceden. Exactamente, Y, exactamente. y no hay un yo que diga, mira, ahora voy a pensar esto. Eso es, eso es. Que el único, o sea, que yo creo que donde reside el poder del ser humano no es tanto en que tú puedas controlar eso, ¿sí? Que no, sino en que tú puedes crear un marco para la observación y para realmente atender a los procesos. ¿Sí? Como voy a atender, ¿sí? Porque igual meditar es un proceso, ¿sí? Que puede suceder en un segundo, ¿sí? Como un darte cuenta, ¿sí? Pero normalmente es un proceso de entrenamiento. Y claro, pues si nosotros llevamos entrenados a este funcionamiento toda nuestra vida, pues claro, hay que desaprender eso y realmente i- ir hacia ese observador como primera etapa, ¿sí? Como primera etapa, observar lo que me pasa, ¿sí? Que requiere pararte, porque si no, la emoción es siempre movimiento.
Este claro. movimiento es como un movimiento frenético. Es como, oh, me pasa esto y me pasa lo Y otro. que- Es y que la que- gente como que se ahoga, ¿no? Porque es como estar aquí, ¿sabes? Entonces, claro, esto es como que exige primera práctica, es como me paro a sentir, paro a escuchar, escucho la mente, escucho las sensaciones en el cuerpo. Es como esta voluntad para pararse. Paro, paro a respirar, ¿verdad? Así es. Y eso es un poco también como estamos tan acostumbrados al pensar, hacer, porque somos como muy adictos también a la acción, a estar siempre haciendo. Siempre, y no estamos acostumbrados a pararnos, como tú decías, y sentirnos. Pararme y ver qué está pasando dentro de mí y no rechazar la emoción o lo que sea que esté pasando dentro de mí, sino observarlo y sentirlo. Observarlo y sentirlo, permitir que eso esté ahí, porque si está ahí es por algo. Entonces, permítete el, el- el estar con ello y sentirlo, observarlo. Y estar en tu cuerpo, estar sintiendo tu cuerpo, porque es que no nos gusta sentir, sentir el cuerpo tampoco cuando, hombre, claro, cuando todo el mundo, cuando está fenomenal, te lo estás pasando bien y tal, vale, genial, pero claro, cuando no te gusta lo que estás experimentando, queremos deshacernos de ello lo antes posible y que desaparezca. Y entonces eso no funciona. Con lo cual tenemos que pues eso, aprender un poco, como tú decías, eh, vamos a pararnos, vamos a observar, vamos a sentirnos, vamos a dejar que todo sea lo que está siendo aquí y ahora, como está siendo, sin pretender cambiar nada, porque este momento está siendo como está siendo. Lo que pasa es que el pensamiento aparece y no nos gusta que sea como está siendo. Entonces, pues es un poco, estamos como en una lucha. No queremos sentirnos como nos sentimos. Entonces, ¿qué hace el pensamiento? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago para que esto no, qué hago para que esto desaparezca? ¿Qué hago para no sentirme así? ¿Qué hago para no sé qué? ¿Qué hago? Entonces, pues claro, estamos en el pensar, hacer, pensar, hacer, pensar, hacer. Claro. Y no nos Y permitimos ser, no nos permitimos sentir lo que estoy sintiendo y experimentar lo que estoy experimentando aquí y ahora. claro, además es que las emociones, claro, cuando son emociones difíciles, pues claro, es muy incómodo sentirlas. Es como sentir la ira, sentir la tristeza o la rabia o sea, claro, es muy incómodo. Entonces fíjate que toda o mucho de lo que vende ahora es claro, es estas actitudes positivas, por así decirlo, ¿no? Que qué bien, pues cuando siento alegría, cuando siento entusiasmo, pero es como que una, un tratar de evitar las emociones negativas, como si fueran algo malo, ¿no? Pues yo lo que me he dado cuenta, en mi caso, es que, o sea, lo que me ha llamado a despertar es el estar con todo lo que hay y especialmente con lo que no me gusta. Sí. Claro, porque Es, es como, con con lo incómodo. ¿Sí? exactamente, es como eliminar una parte de la vida y Así es, como querer siempre sentirnos bien. Y claro, no siempre nos sentimos bien. Entonces, claro, pues es como que hay que sentirse bien siempre. claro. Y fíjate que todas las redes sociales se basan en eso, ¿sí? Porque claro, es como, fíjate que todo está, o sea, todo el mundo está poniendo ahí normalmente, pues que están fenomenal. O sea, están fenomenal, ¿sabes? Están en el paraíso, o ahí todos que parece que llevamos unas vidas ejemplares o de puta madre.
Entonces es como que hay muy mala prensa de que, claro, que eso no vende, claro. Si yo digo que estoy aquí con una depre, que me muero o estoy fatal, pues claro, eso no vende un chusco. Parece que soy un fracaso, ¿sí? Entonces parece que estamos todo el rato queriendo esta evitación, ¿no? De las partes de nosotros que no son tan, tan chachis. Claro. Sí. Y es como que siempre hay que vender una imagen de estoy fenomenal. Sí. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Cuando te preguntan, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. A pesar de que estés hecho una mierda por dentro, pero estamos bien. Eh, Entonces es como vender siempre una imagen de que vivimos en imagen, ¿sabes? En personajes de, oye, mira qué fenomenal estoy, cuando en realidad por dentro estoy hecho una mierda. Entonces, pues eso qué hace, pues que no seamos auténticos con nosotros mismos, que no, y que el sufrimiento siga estando ahí, porque el sufrimiento no se va. O sea, el sufrimiento lo tienes que atender y lo tienes que observar y lo tienes que, porque Claro, no va a desaparecer así por arte de magia. claro. Es como si, eso, como si, no sé, dijéramos a esas partes nuestras como que son un poco más, menos vistosas, sí, que no tienen derecho a ser. Entonces, claro, lo que pasa es que hay claro, todas esas partes nuestras, pues quieren ser vistas y quieren ser expresadas. Entonces es como entregar a esas partes, es como donde están las llaves, ¿sí? Para el autoconocimiento. Entrar a las partes de las que intentamos constantemente huir, escapar, ¿sí? Esas son puertas a lo desconocido. Pero bueno, claro, requiere un valor de encontrarse con cosas que no nos gustan. Y es que no vende esto, no vende. Claro, Esto lo pones en el Insta y no te come, no te dan ni 3 me gustas, ¿sí? Porque es que no, esto no, ¿sabes? Esto no tiene, sí, no tiene, salvo, claro, ya las personas que hayan ido a sus profundidades y las personas que están en ese camino verdadero de autoconocimiento, que saben que les lleva inevitablemente a, a transitar pues todo su mundo emocional. claro, lo que pasa es que, a ver, no podemos escapar de la vida y de nosotros mismos, porque tarde o temprano vas a tener que enfrentarte contigo mismo. Así es, Entonces, así es. pues bueno, a ver, la vida te irá poniendo una serie de pruebas en las que, bueno, a ver, si estás sufriendo y si estás, a ver, que en la vida hay experiencias de todo tipo, o sea, no vamos a hablar únicamente de sufrimiento, a ver, que en la vida, pero claro, lo digamos, lo que etiquetamos como positivo, como que no, como, a ver, como me siento bien, pues claro, pues me siento bien y ya está. Pero claro, en el Claro, momento en el que sufrimos, no queremos sufrir. Entonces, pues claro, pero la vida es así, la vida tiene sus dos caras, o sea, experiencias que nos van a gustar y experiencias que no nos van a agradar mucho. Entonces, pues, y hay que transitar por todas. Entonces, pues, al final, sí o sí, te vas a tener que entrar en donde no quieres entrar, ¿no? Con lo claro. cual, pues, Yo creo, Juanma, que podíamos dedicar la próxima charla nuestra como a profundizar en la práctica, ¿sí? O sea, de cómo se puede hacer esto,
como decir, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Sí, porque yo creo que la idea que tenemos los dos es ir como a lo eminentemente práctico, ¿no? Hemos Sí, contado, bueno, cómo funciona, pero como para todo el mundo, ¿verdad? Que diga, bueno, ¿y qué hago yo con esto, no? claro. Sí, entonces podíamos, hemos llegado, superado nuestra hora, Ajá. Pues, podíamos, pues lo dejamos aquí y continuamos en la siguiente charla. vale.